Buenas noches, somos el grupo número 7. Nos tocó sobre la NIF 7, lo que son los instrumentos financieros, información a revelar. El objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que en sus estados financieros revelen información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y el rendimiento de la entidad, y también la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos. En pocas palabras podemos resumir que el objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que sus estados financieros revelen información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y también en su rendimiento general de la entidad. Los principios de esta NIF. Los principios de esta NIF complementan a los de reconocimiento, valoración y presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32, instrumentos financieros, presentación de la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y valoración. La NIF 7, sus objetivos es exponer la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad, mostrar la naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo. El alcance. Aquellas participaciones en subsidiarias asociadas y en negocios conjuntos, los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de retribuciones a los empleados, los contratos de seguro, los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de transacciones con pagos basados en acciones, instrumentos que requieran ser clasificados como instrumentos de patrimonio. Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y el rendimiento. Una entidad suministrará información que se permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la relevancia de los instrumentos financieros en su situación financiera y su rendimiento. Las clases de instrumentos financieros y nivel de información. Una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la información a revelar. Tener en cuenta las características de dichos instrumentos financieros. Una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con las partidas presentadas en las partidas del estado de situación financiera. El alcance. A todas las clases de instrumentos financieros y a todas las entidades excepto a aquellas participaciones en subsidiarias y negocios conjuntos contabilizados con la NIC 27, 28 y 31, excepto en los casos que se permiten la contabilización de las participaciones aplicando la NIC 39. Cuando el derivado cumpla la definición de un instrumento de patrimonio de la NIC 32, obligaciones y derechos de los empleadores producto de los planes de retribuciones a los empleados regidos con la NIC 19, los contratos de seguro que la NIC 39 contabilice por separado y los instrumentos financieros, contratos y obligaciones productos de pagos basados en acciones. Clases de instrumentos financieros y nivel de información. Una entidad debe agrupar en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y las características de dichos instrumentos financieros. Debe permitir la conciliación con las partidas presentadas en las partidas del estado de situación financiera. El estado de situación financiera. Categorías de activos financieros y pasivos financieros. Se informará en el estado de situación financiera o en las notas las siguientes categorías instrumentos financieros definidas en la NIC 39. Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado
o los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y o los clasificados como mantenidos para negociación de acuerdo con la NIC 39. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Préstamos y partidas por cobrar, activos financieros disponibles para la venta, pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado, o los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y o los clasificados como mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39, y pasivos financieros medidos al costo amortizado. Los activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Si la entidad hubiese designado un préstamo o una cuenta por cobrar como al valor razonable con cambios en resultados, informará el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito del préstamo o cuenta por cobrar al final del periodo sobre el que se informa, el importe por el que se reduce al riesgo de crédito mediante el uso de derivados de crédito o instrumentos similares, el importe de la variación, otra información a revelar, políticas contables. De acuerdo con el párrafo 117 de la NIC 1, presentación de estados financieros, una entidad revelará el resumen de políticas contables significativas, la base o las bases de medición utilizadas al elaborar los estados financieros, así como las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Contabilidad de coberturas. Una entidad revelará información por separado referida a cada tipo de cobertura descrita en la NIC 39. Es decir, cobertura del valor razonable, cobertura de los flujos de efectivo y cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero. Sobre los extremos siguientes: una descripción de cada tipo de cobertura, una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura y de sus valores razonables al final del periodo sobre el que se informa. Y por último, la naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos. El valor razonable. Al revelar los valores razonables, una entidad agrupará los activos financieros y los pasivos financieros en clases, pero solo compensará en la medida en que sus importes en libros estén compensados en el estado de situación financiera. Una entidad revelará los métodos y cuándo se utilice una técnica de medición, las hipótesis aplicadas en la determinación de los valores razonables de cada clase de activos financieros o pasivos financieros. Por ejemplo, si fuera aplicable, una entidad revelará las hipótesis relacionadas con las proporciones de pagos anticipados, las tasas de pérdidas estimadas en los créditos y las tasas de interés o de descuento. Si los valores razonables se han determinado en su totalidad o en parte directamente por referencia a precios de cotización publicados en un mercado activo o si han sido estimados utilizando una teoría de medición. Los valores razonables reconocidos o revelados en los estados financieros se han determinado en su totalidad o en parte, utilizando una técnica de medición basada en hipótesis que no están sustentadas en precios de transacciones observables y corrientes de mercado con el mismo instrumento, es decir, sin modificación o recálculo, y no se basan en los datos de mercado observables que estén disponibles. Para los valores razonables que se hayan reconocido en los estados financieros, siempre que el cambio de una o más de dichas hipótesis a otras suposiciones alternativas posibles pudiera cambiar significativamente el valor razonable. Cuando el apartado C sea de aplicación, el importe total de la variación del valor razonable estimado mediante una técnica de medición que haya sido reconocido en el valor del periodo. La NIF 7, instrumentos financieros, información a revelar.
hacemos una exposición de información en la cual se debe evaluar la importancia, su naturaleza, alcance de los riesgos y forma de gestión. En conclusión, eso quiere decir que la NIF 7 va a medir el riesgo que surge a través de los instrumentos financieros. Así también la NIF 7 es aplicada a todos los riesgos que surjan de los instrumentos financieros, excepto a los subsidiarios, derechos de conjuntos, etc. Es aplicada también a todas las entidades. La NIF 7 va a revelar información que, primero, revele la relevancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y el rendimiento de una entidad. Segundo, información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a los riesgos que surgen de los instrumentos financieros, incluyendo información a revelar específica sobre los riesgos de crédito, liquidez y de mercado. En información a revelar cualitativa, nos describe las políticas y los procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos. Y en la cuantitativa nos da información sobre la medida en que la entidad está expuesta al riesgo, basándose en información provista internamente al personal clave. Y eso es todo. Gracias.